Bueno, cuéntanos un poquito tus nombres, apellidos y cuándo naciste. Bueno, mi nombre es Miguel Antonio, mi apellido es Moreira Moreira. Nací el 2 de mayo del 56 en el recinto Muchique de la parroquia Loy Alfaro. Creo que por razones de la cercanía a la cabecera parroquial, la inscripción fue aquí en San Isidro y somos sanisidrenses desde que nacimos porque aquí nos inscribieron, pero el nacimiento fue en Muchique, lo que ahora le llaman Muchique 3. Ah, arriba, Arriba, donde sí. los Moreiras. Es claro. Fami- Ahí, ahí nacimos todos mis hermanos. Los primeros años de estudios los realizamos ahí porque anteriormente no había, como ahora que hay escuelas en todos los recintos. Anteriormente los jefes de familia buscaban profesores que eran sin título, pero tenían mucho conocimiento y lo llevaban a las casas a trabajar. Y ahí yo estudié el primer grado, el segundo grado sí lo venimos a hacer aquí a San Isidro. Nos venimos todos los chicos a estudiar aquí. Y el segundo grado, eso fue el año 63. Ya el 64 que fui, yo en mi caso fui a tercer grado, ya un hermano mío fundó una escuela allá en Uchi. Esa escuela la cargó todos los años en lugares diferentes, pero dentro del mismo recinto. Entonces ahí estudiamos, o sea, estudió todos mis hermanos y la comunidad entera se educó en esa escuela, que es Wilder Moreira, que es ahora el director de la escuela Vaquerizo Moreno. Ahí estudié hasta quinto grado y la primaria sí la vine a terminar aquí en San Isidro, aquí en la Escuela Velasco en Alcázar. Para los estudios secundarios, como en ese tiempo no había colegio aquí en San Isidro, hubo la necesidad de salir a Chone. Y en Chone ingresé al colegio, estudié el ciclo básico en un colegio y luego pasé al normal León Esteo, que es el colegio al que sacaba profesores. Y ahí me gradué de bachiller en ciencias de la educación. Luego pasé a ejercer la profesión de maestro durante 40 años. Y aquí me tiene, jubilado ya. Y la niñez mía fue, durante los primeros años, fue netamente en el campo, ¿no? Por eso conozco bastante de la situación del campesino, o sea, lo que hace el campesino, cómo se cría una gallina, cómo se cría un puerco, cómo se siembra un maíz, un maní, porque incluso hasta ahora último este, estuve en esa actividad, ¿no? Ahora por motivo de tal vez de la edad, ya no hago eso, ya no ejerzo eso de la agricultura, porque hasta ahora último yo sembraba maíz, maní, pero ahora ya no. Ahora más bien me he dedicado ya a descansar un poco con lo que estoy jubilado. Pero como digo, la niñez transcurrió allá dentro de la finca en Uchique. Y por eso conozco también algunas cosas de las tradiciones, cómo eran, por ejemplo, anteriormente la comunicación, cómo era antes, ¿no? Eh, Era casi tan rápida como tener un teléfono, por el asunto de las emisoras. Yo recuerdo que cuando estando en Chone, estuve enfermo una vez. Hicieron un mensaje, un comunicado por la Radio Libertad, tipo 8 de la mañana. Y mi papá a las 2 de la tarde ya estaba en Chone, yéndose a caballo todavía, por aquí, por el de Alfaro. Porque el mensaje llegaba en cuestión de segundos, ¿no? Si no le escuchaba a usted el mensaje, lo escuchaba el vecino, y ese vecino se encargaba de transmitirlo enseguida al vecino a quien iba dirigido. Eso en cuestión de comunicación, pero ya en la cuestión de transporte era lo difícil. Por ejemplo, recuerdo que justamente en este año, va a ser 50 años que yo por primera vez salí a caballo por Cesme de allá. 8 horas de viaje para ir a salir hasta Cesme, a caballo. Y ahí durante todo ese tiempo que yo estuve estudiando en invierno, yo era salir a caballo a pie desde ahí de la finca hasta Cesme, eran 8 horas. 8 horas de regreso. Y no es que era difícil, sino que uno se adaptaba a las circunstancias.
En cambio, yo les digo, ahora nadie quiere andar ya, todo es en moto, en carro, ya nadie quiere caminar a pie. Entonces, por ejemplo, a veces mis hijos me dicen, pero enseña la foto porque creen que uno les está mintiendo. Eso con el asunto del transporte para llevarlo, sacar los productos también del lugar donde se produce a los mercados era una cuestión completamente difícil. Ya, ahora, también siempre recuerdo yo cuando habían los mensajes musicales en las emisoras. Todo ahí en la época de Navidad, Año Nuevo, ¿qué más viene de ahí? San José, San Pablo. Santa Rosa, San Ramón, San Pedro, San Pablo. Esas emisoras usted tenía que ir hasta con 2 meses de anticipación a sacar los espacios, porque si usted le decía, este mensaje musical pásemelo el día, por decirte, San Pablo es el 29 de junio, ¿no? Sí. No, ya no hay espacio, esto es para 2 semanas después, porque ya estaba completamente copado. Mensajes musicales se daban por las cuestiones de San Pedro y San Pablo, porque cumpleaños el amigo, la hermana o el vecino. Y también cuando un par de enamorados se peleaban, ¿no? Puente roto. Sí, mensaje musical hasta el recinto Piquillo, parroquia San Isidro, para el señor Manuel Rosales, de parte de su amiga, que su nombre queda en reserva, por motivo de haber terminado sus relaciones amorosas, te invito a escuchar el jabón de olor y el puente roto. Esas eran las típicas de ese tipo de canciones, ¿no? Y muchas cosas más que afloran a la mente, que que nostálgicamente las recuerda, ¿no? Ahora con esta cuestión de los teléfonos celulares ya, y el modernismo mismo hizo que todas esas cosas se fueran perdiendo, fueran desapareciendo. Ahora ya no hay los montuyos que éramos antes. Por ejemplo, anteriormente montuyos nos decían a nosotros. Yo venía conversando con mi hijo que, o sea, a nosotros nos decían montuyos no porque hayamos nacido en el campo, sino que no te hagas el montuyo. Cuando uno le preguntaban algo, uno no contestaba. Recuerdo que a veces en la escuela a mí me tocaba los días viernes que hacía cantar a los niños. Unos sí cantaban, otros horas que se comenzaban a torcer, y a la final no cantaban. Yo les contaba una anécdota que una vez llegó una tía media pelucona a la finca de mi papá. Me preguntaron a mí cómo me llamaba yo, pero nunca les dije, me comencé a torcer. No les dije nunca. Mi papi me decía, pero hable, mijito, no se haga montuyo. Creo que éramos montuyos porque éramos del campo. Y uno salía acá a la ciudad, todo era... Incluso yo tengo un Facebook que no dice mi nombre, sino que dice Amanecer Montuyo, porque ese Facebook me lo creó mi hijo, ¿no? Y mi hijo el mayor, él le gusta la montuviada, o sea, él no sé, a pesar de que vive en la ciudad, él sigue siendo, incluso usa hasta los términos montuyos, como yo decía ahorita de la foto, que nosotros no decíamos foto, sino un retrato. Entonces, ese Amanecer Montuyo, yo le digo, está bien, hijo, porque yo me acuerdo que una vez cuando estaba en 5º curso en Chones, estaba estudiando, ya el 5º curso pues ya estaba yo medio avispado, ¿no es cierto? Ya andaba por ahí en la calle con los amigos, todo eso. Y un día me saqué antes ahí esos que vendían helados, se lo hacían era con sorteos con un naipe, ¿no? Con un naipe ponían ahí, por ejemplo, 10.000, 20.000 a las cartas, ¿no? 50.000, 100.000, hasta así. Y había una que decía alto, yo gané. Así tuviera la cifra más alta, ese alto yo gané era el que ganaba. Yo cargaba 20 centavos, o sea, 2 reales que en ese tiempo, 20 centavos de sucre. Y andaba, o sea, siempre... Tal vez la situación económica siempre hacía que uno ande limitado con el dinero, ¿no? Él le decían, este sucre con este tiene que alcanzarle para toda la semana, y uno tenía que estirarlo para que alcance. Y yo no tenía un sucre para comprarme el sándwich o el helado directamente, sino que lo apliqué ahí en el sorteo y me saco me gané, pues, ¿no? Con alto yo gané. Y me dice el dueño de los helados, me dice, ¿qué quieres, un sándwich o un helado? Le digo, un sándwich. Oye, prepárale un sándwich ahí al montubito, que ese... pero me daban ganas de matarlo, pues, o sea, créame que... O sea, decirle... Pues, anteriormente que le dijeran montuyo a uno, era un insulto. Ahora todo el mundo quiere ser montuyo, al menos los políticos, todos son montuyos ahora, nadie. Sí, eso es más o menos lo que viene a mi mente con relación a cómo fue la vida
de nosotros en el campo, ¿no? Yo ya a la final ya me vine definitivamente ya de la finca a los 20 años. Ya cuando vine a trabajar aquí como profesor, yo trabajé por Paján 3 años, desde el 76 hasta el 79. Y el 79 ya me vine para acá a radicarme aquí porque ya vine a trabajar aquí a la industria, ¿no? Ahí trabajé 14 años y ya prácticamente dejé el campo. A pesar de que todos los días iba al campo porque trabajaba en una escuela rural, pero vivía aquí en San Isidro. Pero nunca perdí mis raíces, o sea, siempre mantengo latente esa tradición montuvia que me caracteriza todavía. ¿Y qué serían los rasgos de esa tradición montuvia? ¿Qué sería lo característico de esa cultura montuvia con la que tú te identificas? Así las cosas más fundamentales. Más relevantes de un montuvio. No en el sentido peyorativo que decían eso, sino en el sentido con que tú te identificas. En el sentido como que me identifico es que, o sea, ser montuvio ya no es una vergüenza. Ser montuvio es casi como ser montuvio es no se me viene la idea de... Una identidad, ¿no? Una identidad, exactamente, ¿no? Una identidad. Como decir, soy afroecuatoriano. Una cultura. ¿no? O soy indígena, Una más o menos así. Sino que antes se lo tomaba... Antes decirle montuvio a alguien era un insulto. Ahora ya la gente, o sea, como que la gente también ya va un poco tomando muy en cuenta que lo que usted decía, que es una especie ya como una etnia, ¿no es cierto? Ser montuvio. Y ya le digo, yo me siento orgulloso de mis raíces, ¿no? O sea, nunca he hecho o minimizo lo que fue mi niñez, que prácticamente fue en el campo. A pesar de que yo me fui desde muy pequeño, 12 años fue que me mandaron a estudiar a la ciudad, pero yo no permanecí allá. Pues yo, por ejemplo, cada 15 días venía, cada 15 días cuando ya decíamos nosotros cuando entraban los carros, porque usted se iba el día en abril y ya nosotros veníamos aquí era para las primeras vacaciones de agosto, porque no había cómo transitar en carro. Entonces yo venía, igualmente yo nunca, y en las vacaciones las pasaba acá dentro de una finca. Entonces no dio lugar a que yo me identificara como citadino alguna vez hasta los 20 años. Yo siempre jalaba para el campo. Entonces, ya digo, el ser montuvio es una cultura, ¿no? Ya, que eso ahora ya es, como vuelvo y repito, ahora toda la gente dice, bueno, los políticos que se tratan de montuvio todito, cuando a veces mienten, están mintiendo, ¿no? O sea, por ganar adeptos, dicen. Pero ya le digo, yo ser montuvio para mí es un orgullo. Ese es el concepto que tengo de ser montuvio. Ya le digo, incluso uno de mis hijos, el mayor, es apegado a la cultura montuvia. Le gusta también investigar sobre esta cuestión de la gente del campo, incluso él conversa mucho conmigo me pregunta cómo, así casi que la pregunta que usted me está haciendo, me la hace él, que le converse cómo fue la niñez mía, cómo fueron mis años pasados en el campo. Y en el campo la verdad que, como digo, se sufría bastante, pero o sea, no era que se sufría, sino que era una cuestión que había que hacerlo. O sea, si usted, ahora por ejemplo, en el campo mismo ya nadie sube agua con la marimba. Ni siquiera con las pomas, no que todo el mundo tiene agua instalada en su casa. Cuando a nosotros nos tocó llenar agua en marimba, ¿cómo es? Bueno, barriles no, porque en mi casa nunca se utilizó eso, pero sí se utilizaba. Yo, por ejemplo, yo tenía 20 años, yo nunca me pude hacer un barril de agua que traiga una poma, nunca me la pude hacer al hombro, o sea, por la dificultad. Pero yo
2 tachos de esos de manteca, los cogía aquí, subía una escalera de esas escaleras que son de así de eso. De caña. Era un artista para subir la escalera con esos tachos. Ahora, por ejemplo, mande usted a un chico de ahora a hacer eso, no lo puede hacer, ¿no? O sea, podrá levantarla, pero ya hacer las maromas o los malabares que había que hacer para cargar eso, no lo pueden hacer ahora. Y era a pie que subíamos, porque bueno, no está, la fuente de agua no estaba demasiado lejos, la subíamos a pie nomás. ¿Qué más? En el asunto de la cuestión de la leña, todo era manual, o sea, no había como ahora que, por ejemplo, después vinieron las cocinas de Quere, pero en mi casa hasta lo último se cocinó con leña en fogón. Y eso no es una cosa fácil, cortar la leña, hacerla al tronco, luego partirla y luego subirla. Y todo era manual, todo era a la fuerza bruta, ¿no? Cortar los plátanos, cortar el guineo. Todo era había que hacer mucho esfuerzo. Y no es como digo, ahorita se dice que se sufría, pero uno se adaptaba a esas circunstancias, a esas cosas. No eran cosas del otro mundo para uno. Ahora sí, si uno cuenta, chica, dice usted, por ejemplo, caminar 8 horas a Seme o aquí a Chita, que era a Briceño. A Briceño todavía mucho más tiempo. Sí. ¿No? Ahora parece que ahora resulta casi hasta increíble eso, que una persona haga eso. Pero entonces, como no había otra cosa, pues uno no es que ni se imaginaba que podía haber otra posibilidad. Pues claro, uno nunca se imaginaba. Yo antes que pasaba por ahí por Balsar, pasaba en un carro conmigo. Digo, yo hace 50 años que andaba por aquí, nunca me imaginé que por aquí iba a andar en un carretero estable, por el carro por aquí, en esta época del año. Ahí se andaba, era en plenos lodazales, con los lodos, hacíamos nosotros al pecho. Y eran 8 horas y a veces más de camino, cuando el invierno era muy fuerte. Que era difícil. Usted, por ejemplo, venga con un mular, con una carga, un río creciendo, sáquele la carga, desencille el mular, vea cómo pasa al otro lado con la carga y al otro lado otra vez a ensencillar y alzar la carga. Era difícil, era bien difícil. Y mojado todo el día, con hambre. Y así. Y eso para salir y luego para meter la mercadería aquí, para sacar el producto, eso es una aventura, peor, carísimo. Claro, el año 83, que fue el fenómeno ese, ya pasaron más de 30 años. Eso también fue bastante complicado. Yo me acuerdo que de aquí de San Isidro yo tuve que irme. Yo ya tenía a mi esposa y tenía a mi hija mayor solamente. Y tuve que irme de aquí porque aquí, si usted tenía dinero, era por gusto, no servía el dinero. Usted no estaba aquí en el 83 todavía. Claro, yo estaba en Pedernales. Estaba en Ecuador. Aquí, en esos meses no, era por gusto. Aquí no había gas, no había quere, no había nada. Si usted quería comprar algo, tenía que... si en el mercado había, por decir, arroz, le vendían 2 libras, pero si compraba lo que tenían por ahí varado, que no se les vendía, ahí le vendían. Entonces yo opté por irme a la finca, pues ya. Como ya quedaba cerca a Cucuy, y en Cucuy sí había de todo, porque ya, por ejemplo, de Seme a Cucuy era fácil, más cerca para... Y ahí había me acuerdo que yo a mi papá, que él era el que salía los días sábados a hacer las compras, yo le hacía la lista, le daba para que me traía de todo lo que yo le pedía. Y también ahí pues en la finca ya había plátano, había frijol, choclo, entonces ya, pero aquí la había difícil. No había leña, no había, porque todo era mojado, no había leña. Y hasta en el campo mismo, yo tengo como anécdota que en el campo allá, pero sí, tampoco no había leña, pero habían guavos secos. Usted escuchaba caer una rama de palo. Tenía que volar, porque si demoraba un poco ahí ya no encontraba nada. La gente estaba a la expectativa de que cayera una rama seca para ir a hacerla y cocinar. Pero igual sí, pasó el tiempo. Y una vez me tocó que venirme
del Guabo fue. Había salí por Sesme en el mes de agosto ya, del 83, salí por Sesme. Salimos a las 6 de la mañana con un hermano, llegamos a las 2 de la tarde a Sesme, desde las 6 de la mañana a caminar. Entonces yo iba a cobrar mi sueldo. Y mi hermano se fue a Santo Domingo porque él trabajaba en el Oriente y yo me fui a Puerto Viejo. Me acuerdo que yo tuve que irme a Bahía, por allá, porque era que cobraba yo, en el Banco Central cobrábamos en esa época. De Bahía pasé a Puerto Viejo, total que día lunes. El día jueves regresé. El día miércoles llegué hasta San Vicente, ahí dormí. Al otro día a las 6 de la mañana salí y llegué a las 9 al Guagua. Del Guagua salimos con el compañero Bosco Intero, que salimos ahí hasta a las 9 y pasé por aquí a las 2. Y como mi mujer estaba allá adentro, llegué a las 4 allá y mi mujer estaba ya lista que se venía porque mi hija estaba con un bronquitis, le da una neumonía, o sea, casi bien peligroso el corazón. Yo sin almorzar, lo que hice fue llegué a la casa y tomé agua porque me tenían comida, pero la preocupación era ni comida. Tuve que echarme a la niña al hombro y aquí estuve a las 7 de la noche en esta casa y vi al doctor Lozada aquí. A las 7 de la noche. De la mañana. De las 7 de la noche. Ah. Yo pasé a las 2 por aquí, llegué a las 4 a la casa, 4 y media salí para acá vuelta, a las 7 estuvimos aquí, porque no era por el camino normal, había que venir haciendo, porque el camino estaba completamente Por la finca Cruz. buscando los lugares más precisos para pasar. Llegué a las 7 de la noche aquí, pero tenía nomás 20, ¿cuántos años? 26 años. Claro. Ahora que voy a hacer esa, ya no se puede hacer esa Claro. cosa. Ahora si camino 100 metros ya no puedo regresar. Entonces todas esas cosas se dieron porque ya no se dan. Y si se dan esas cosas ya de una enfermedad, una cosa, ya hay los medios para rapidito sacar un enfermo. La cuestión es de los enfermos también, ¿no? Algunas veces me tocó que ir a ayudar a cargar enfermos hasta, bueno, no hasta Sesme, sino acá, porque si era... Pero la gente llegaba, no se moría en el camino. Eran raros los que morían en el camino. Un trayecto desde ahí, por ejemplo, había un señor que siempre lo sacaba en hamaca de ahí arriba de Muchica. Habían los hijos que eran esos tipos, eran tan, yo no sé si cabe el término bruto para cargar, pero uno lo dice bruto, pero en términos no peyorativos, sino que en términos casi como coloquiales, o sea. Esos tipos cogían desde ahí y no le entregaban la caña a nadie. Habían dos que eran para cargar eran bestias, dice, ¿verdad? Bestias, exactamente. Pero era que el trago, pues eso los mantenía. Y ya, por ejemplo, ya en los Cuatro Vientos, que era un lugar donde ya estaba cerca a Sesme, ahí ya era casi que le quitaban a la fuerza la caña porque ellos no querían entregar. ¿Cómo podían? Y lo llevaban en 4 cañas, en 2 cañas, ¿no? 4 puntas. Entre cuatro. Sí. Entonces esos tipos ellos los dos iban siempre adelante. Y nada, era en pantaloneta y sin zapato. Pero ¿Y cuántas horas cargando esa hamaca? Bueno, eso demoraban menos en un trayecto porque iban a pie. Y siempre cuando se caminaba a pie, y se iba por el camino normal, ¿no es cierto? Porque ahí, pero en cambio a caballo, si había un puerto, ahí había que dar una vuelta por un potrero. Por eso era que siempre a caballo se demoraba más uno que a pie. Entonces, si un enfermo lo llevaban, usted iba a caballo, te demoraba más a caballo que a pie. Si ahí a Sesme eran 8 horas, ellos hacían 6. O sea, 6 horas cargando la hamaca sin soltarla. Sí, caminaban. Bueno, no llegaban hasta allá porque le digo, allá por ahí cerca. Pero serían 4 o 5 horas. Sí, ¿no? Y eso no fue que me contaron. Eso fue que yo lo palpé. Me acuerdo que los muchachos ya están veteranos, ya están. Unos Vélez que había, no sé si te conozco, los Lucho Vélez, ¿tú te acuerdas de? No te acuerdas, no lo conocí. Yo conocí después por allá cuando ya estaba líder. Ahí ya no vivían ellos por allá, esos emigraron de ahí, se fueron por el Carmen, por allá. Entonces, ya le digo, esas situaciones se daban también, ¿no? de los enfermos, ¿no? de cómo la dificultad, las ambulancias eran esas, las hamacas. Y a la final el enfermo llegaba a Chones, allá lo veía el médico y
Y ya regresaba a caballo a la casa, hasta que recaía a vuelta. Sí. Así se pasaba. Así se pasaba. Y en el verano, por ejemplo, ya no había las vías que hay ahora, ¿no? En el verano eran las camionetas Toyota y las Nissan, en mi época. Pues. Ahí esos carros subían llenos de carga y de pasajeros, unas lomas que eran lomas allá a punta de cuña, ¿no? Era que subían esos carros. El pasajero tírese en media loma, ayude a empujar y así era que se llegaba. Incluso hasta por allá por donde yo trabajaba, que por allá también eran por la zona de Pan, así mismo eran unas lomas y comiendo polvo y todas esas cosas, ¿no? Ahora ya la gente no quiere, si el carro no va con aire acondicionado, no quiere guiar. Así era antes. ¿Cómo se adaptaba uno a esas cosas? Y ahora ya uno ya viendo eso, un día yo con una comadre que estábamos planificando un paseo y decíamos que si no es carro con aire, no, pues carro no, porque no. Decía mi comadre, pero antes andábamos en los carros que no cargaban aire, que eran con calor. Le digo, comadre, entonces vámonos a pie o vámonos en burro, pues ya estamos modernizados. El hecho de que antes se andaba así no quiere decir que ahora tenemos que andar en lo mismo. Ya Pero bueno, pero si toca, cuando toca que hacerlo, ¿no? Y al menos para mí no sería nuevo. A mí sí, bueno, sería, ya ahora no lo podría hacer por motivo de la edad ya, pero no es nuevo para mí que ahora, por ejemplo, cuando se va la luz, cuando se va el agua aquí, yo veo unas reacciones por ahí en el Facebook, unas reacciones que no son, o sea, si aquí alguna vez se va el agua es porque se dañó la tubería, porque creció el río, ¿no? Y comenzó la gente, y a la noche llegó el agua, bien. Entonces, ya nos hemos acostumbrado al facilismo, ya no podemos vivir sin se va al internet, es un problema también. Entonces, ya uno se adapta al modernismo, pero también tiene que ver que alguna vez eso puede fallar y hay que retroceder un poco. Y en esa época de tanta dureza, trabajo, ¿cómo era la vida, la convivencia, las relaciones, la vida de familia, el entretenimiento? O sea, porque has contado toda la parte, digamos, pero la cotidianidad de la vida familiar, de las amistades, ¿cómo era un poco la...? Yo creo que fue la mejor etapa de la vida de las personas en esos tiempos, ¿no? Todo era en familia, como se dice. Se vivía en familia. Ahora yo veo que en las casas mismo, ya una casa es como un hotel. El chico llega a comer a la hora que quiere, llega a dormir a la hora que quiere. Ya no hay un televisor solo en la sala, sino que un televisor en cada cuarto. Yo tengo tan claro cuando llegaron los radios, ¿no? Que anteriormente tener un radio, un radio no lo tenía cualquier persona, cualquier familia. Y en mi casa no sucedió, sino que donde un amigo de mi papá, por acá por la zona de San Vicente, como en el año 60 y ¿cuánto sería? 64, 63, ahí había un radio. Y la gente era también aficionada al fútbol. Entonces el día domingo, por decirlo, había un partido de Melé Barcelona. Toda la gente acudía a esa casa ahí a escuchar. El señor sacaba 2 sacas de higuerilla, las te ponía en la sala ahí. Y la gente escuchando y pelando higuerilla ahí. Y rapidito, o sea, se acababan y no era la higuerilla la madre que le decían, porque ahí era que la higuerilla la ponían al sol y la machucaban y ahí la venteaban y quedaba ya. Pero quedaba lo que era la madre que le llamaban, unas higuerillas sueltas que quedaban, esa era la que recogían para pelar la mano ya. La dura que no partía. Sí. Y esa aprovechaba ese señor para... En 2 partidos de fútbol se acababan las 2 sacas de higuería, las pelaban, ¿no? Si era palma también, por ejemplo, el palma real, que en ese tiempo se pelaba la palma real. Eso lo tengo también como una especie de anécdota, cómo era que él se aprovechaba de las circunstancias, pero sin explotar a la gente, pues. Coincidencial. Sí.
Así era Y en la casa también, por ejemplo, el radio, mi papá prendía el radio a las 6 de la tarde a escuchar unas novelas, recuerdo que siempre a las 6 tenía, y eso no era no solamente mi papá, sino que a las 6 se comenzaban a hacer a interferir otras emisoras, ¿no? Y la frase era, ya se metieron esas colombianas, Hay una emisora colombiana que siempre interferían ahí a la Radio Nacional Espejo de Quito, que era la que pasaba las novelas. Entonces mi papá prendía el radio a las 6 a escuchar una novela de Arandú y otra, y a las 8:30 terminaba la última novela, o a las 9. Ahí se apagaba el radio y todo el mundo a dormir. Toda la gente a dormir. Pero hasta esa hora usted podía escucharla. Pero solamente me acuerdo que había ciertas novelas que no nos dejaba. Por ejemplo, a mí nunca, al menos cuando estábamos en época de exámenes, nada de escuchar novelas. Ahí a estudiar. Una gran responsabilidad que había antes con la cuestión del estudio también, ¿no? De los papás, cómo se esmeraban. Yo, por ejemplo, creo que cuando aprendí a leer, no es que la profesora era mala, porque era una buena, pues todavía vive ella. Pero yo creo que aprendí fue 50 mi papá y mi mamá y 50 la profesora. Porque se preocupaban por tomarnos el abecedario, que las tablas y todas esas cosas, ¿no? Ya uno iba a la escuela, era afiladito, preparadito para dar las lecciones que nos dejaban para el siguiente día. Había una responsabilidad muy grande. Ahora ya no, difícil ya. Yo como al menos en los últimos años de mi carrera me di cuenta que fue esa responsabilidad de los padres de familia fue disminuyendo y ya no fue y la responsabilidad no fue de padres de familia, sino que se la fueron dando a las madres de familia. Te cuenta que ahora en las reuniones no van padres, no papá, puras mamás que van. No sé si habrá cambiado ahora de 2 años para ahora que no voy, si habrá retrocedido de vuelta. Peor. Pero ya no, anteriormente iban, incluso iban hasta los dos iban a las reuniones. Claro. Los dos, papá y mamá. Después ya no fue el papá, después nomás fue la mamá y ahora último creo que no va ni la mamá. Yo dice Gualberto Pinargote que uno no se da cuenta que es profesor hasta cuando no va a terminar la carrera. ¿Te das cuenta? Él dice... Sabes que me encanta conversar con Gualberto. Gualberto tiene unos pensamientos bien buenos. Sí. Es verdad. Es que la carrera de maestro no comienza ni termina. Ser maestro es cosa seria y difícil. No cualquier persona puede ser maestro. Pero referencia a lo que decía, el padre también decía algo de la familia. Por ejemplo, el caso de tus padres no fueron así tan estrictos en la crianza, no tan restringida. No, a ver, mi papá. Porque según lo que tú te dices, ha habido otras oportunidades ahí. No, mi papá fue un hombre muy recto en ese sentido, en la crianza. Y no era que nos castigaba todos los días. Mi papá siempre con consejos. Mi papá fue educado en una escuela. Él estudió en Chonet también, en una escuela donde le enseñaron mucha urbanidad. Mi papá en la casa nos enseñaba hasta cómo se coge la cuchara, ¿no? Cómo se deja la cuchara cuando termina de comer, cómo dar las gracias, enseñar a saludar, enseñar a rezar. Eso eran lo de antes, ¿no? Mi papá, uno no se podía ir a la cama sin antes rezar. Primero era tantearle las garrapatas, las pulgas, ¿no? Con una lámpara. Se terminó de revisar las garrapatas, las pulgas y las niguas. Si había una nigua, sacársela. Si había y después sí, ya póngase la ropa de dormir. Ahí sí. A ver, réceme el bendito, decían. Y uno comenzaba, bendito, alabado sea el Señor Santísimo Sacramento. Y todavía me acuerdo de eso. ¿No? Y la Sagrada María y el Ángel de la Guarda. Todo eso nos enseñó mi papá y mi mamá también, pues desde luego. Era enseñar a rezar, enseñar a saludar y dar las gracias, ¿no? 3 cosas fundamentales. Lo que ahora ya no, pues ya no se hace.
Y en el respecto de la crianza, mi papá fue muy, muy duro. No fue rudo, fue muy, muy duro, muy estricto. El cual, él decía, esto se hace y tenía que hacer. Si esto no se hace, eso no se debía hacer, ¿no? Y él, como digo, no era que nos castigaba todos los días, ¿no? Que de pronto él nos iba anotando lo malo que hacíamos, y cuando ya era de sancionar nos la cobraba toda una. Eso era lo bueno que tenían los padres anteriormente, ¿no? A pesar de no haber tenido tampoco ahí una educación formal, ellos aprendieron de sus padres eso, ¿no? Saber criar a los hijos, que era algo tan fundamental, que gracias a eso creo que la mayor parte de la gente fueron personas y son personas de bien, personas que salieron adelante por eso. ¿Y tu mamá cómo era? ¿A diferencia de tu papá? Mi mamá era muy, casi como que más confianza teníamos con ella, porque ella era menos, ella casi no era que no nos castigaba, porque a mí alguna vez se me castigó, pero no por gusto. Pero como que, incluso para pedir las cosas, siempre era ella que le pedíamos, ¿no? A ella era que le pedíamos, ella era la interlocutora con mi papá. Y bueno, incluso, por ejemplo, yo, en el caso de la crianza, o sea, nunca, no sé si ellos tendrían algún problema por ahí que lo solucionaban en secreto, pero yo nunca los vi que discutieron algo, ni siquiera una discusión, ¿no? Nunca. Recuerdo que una vez la vi que estaba bastante enojada ella con mi papá, pero no le dijo nada, sino que, o sea, mi papá había terminado unos trabajos bastante lejos de la casa, como en las últimas partes de la finca, bueno, como unos 800 metros más o menos. Entonces, como terminó ese trabajo por decir, a las 10:30 de la mañana, y ya no había nada que hacer allá, entonces tenían que venir a hacer un trabajo por la tarde más cerca de la casa. Y llegó unos trabajadores antes de las 11, y enojado porque no estaba el almuerzo. Y recién mi mamá estaba pelando los plátanos para poner a asar, a esa hora más o menos, ¿no? Y yo la escuchaba que ella decía solita, ¿qué caso no está sabiendo que va a traer a la gente a esta hora? No sabe avisar. Y mi papá estaba bravo porque no estaba el almuerzo. Fue la única vez que la vi enojada a mi mamá, pero no así, de esa forma, nada, no pasó nada. Pero hasta ella, porque mi mamá murió a los 52 años. Entonces, ya le digo, yo nunca los vi pelear, nunca, por ninguna razón. Entonces, no, eso de pronto también nos sirvió para que nosotros llevemos ese ejemplo, ¿no? De que en el hogar los problemas se resuelvan siempre, si los hay, se resuelvan siempre Observa, en silencio. Sí, en silencio. ¿Y entre los hermanos cómo se relacionaban, cómo se entretenían, cómo se divertían? El entretenimiento de nosotros, lo que hacían todos los chicos del campo en esa época, pues nosotros no conocimos lo que fue un juguete por ahí de vitrina. Pues. Los juguetes los hacíamos nosotros mismos. Por ejemplo, yo aprendí a hacer, y eso le copié a un hermano, a hacer flauta de hoja de zapallo, ¿no? Hacer guitarras de caña con cuerdas, esas cuerdas de palma real, los carritos de latas de sardina, ¿qué más? Trocitos de madera que cogíamos para hacer. Exactamente, había, sí, esos pedazos de madera de palo que sacaban los carpinteros, y los quedamos también de carrito. Y en el caso de las chicas, las muñecas esas de tusa, ¿no? Por ahí le hacían un vestido, ellas mismas se inventaban un vestidito, la forraban, la vestían. Era de tusa o también tenían para jugar, pero esa era desechable, la muñeca, del choclo, ¿no? Cuando había la pelusa. La pelusa, el choclo ahí, ese día jugaban con lo que... Mire que yo recuerdo que una de mis hermanas, la menor, porque eran dos, la madrina era una señora de aquí, que tenía dinero, y para el bautizo le regaló una muñeca de esa, ¿cómo le llaman? Barbie. Pues esa muñeca nunca la utilizó. O sea, no, como que no le gustó, y ella se entretenía, como mi otra hermana no tenía. No sé si era por compartir o no por compartir, digamos, por no hacer diferencia. Por no hacer diferencia. Ella no jugaba con esa muñeca y más bien las dos jugaban con las muñecas que hacían de tusa, de alguna cosa por ahí.
Esa muñeca siempre estuvo guardada ahí. Creo que hasta que mi mamá murió, esa muñeca quedó guardada ahí, que no la utilizaban. Porque parecía que se sentía mal, diría yo, pienso yo, ¿no? Que mi hermana pensaría que la otra se sentía mal porque ya tenía esa muñeca y la otra no. Entonces, en ese asunto de los juguetes, por ejemplo, nosotros nunca supimos. Yo vine a saber lo que era Navidad ya cuando salí a la ciudad, porque ahí veía que había eso, en esos tiempos le decían era torpedo, diablillo, todas esas cosas. Pero en el campo uno está como fuera de eso, ¿no? De esa realidad. Fuera de esa realidad. En el campo uno no sabía lo que eran esas cosas. Y en Navidad salía también, era ahí sí había los chihualos, los bailes, eso, ¿no? Donde mi tío Manuel, el papá de estos muchachos, él sí celebraba la Navidad, celebraba el Año Nuevo y celebraba las Candelarias. Ahí ya bajaban al niño, pues. En esa bajada del niño, que también era típico ver cómo lloraban la gente cantando. Por ahí me tocó que estar en una bajada del niño donde don Cleto Olor, no sé si te conozcas allá en el cerro. Ese señor cómo lloraba, oiga. Cantaban, y ahí era puro verso de despedida del niño. Y lloraban, era como decimos vulgarmente, a moco tendido. ¿Y era real o no era teatro? No era teatro, era que lloraban. Por la pena de que se acababa por la pena de que ya no sé si era de que se acababan los chihualos o porque ya... Pero sí daba como un sentimiento, ¿verdad? Cuando cantaban esos versos. Pues, claro. ¿no? Contagiaban eso. Y eso era para las Candelarias, porque ya bajaban al Niño Dios. Pero se daba tan originalmente eso, que al niño lo traían de por allá. Escondido. Escondido, se lo tenían escondido y lo subían cantando. Eso era ya cuando era el nacimiento. Y ahí en Año Nuevo volvían a cantarle y ahí en las Candelarias. Otros hacían también para los Reyes Magos, también hacían, pero ahí donde mi tío, donde yo vivía, en el recinto donde yo vivía, nomás era 3. Navidad, Año Nuevo y las Candelarias. Ahí era la bajada. Ahí se derrochaba dulces y gallinas. Como la gente gozaba, la gente se divertía. Y se enamoraba también la gente. Claro, que esa era la oportunidad. Esa era la oportunidad para enamorarse con los versos de la rueda, todas esas cosas. ¿Y cómo era el proceso de un enamoramiento a través de ese juego? De pronto, por coincidencia, me tocó que salir a la rueda con alguien que yo sentía algo por ella, ¿no? Y le lancé un verso y ella me contestó bien, ¿no? Una vez yo estaba pequeñito, ¿verdad? Y ahí como lo sacaban a uno, ese verso no lo lancé yo porque yo no sabía, sino que una tía mía fue que dijo, hay un verso que dice que yo soy como el frijolito que regando echa la flor, algo así, ¿no? Ojo, porque me ven pequeñito dirán que yo no sé de amor, yo soy como el frijolito que regando echa la flor. Y me dio tanto coraje con la que estaba en el centro, que me respondió, o sea, no recuerdo bien, pero lo último decía, ¿cómo quieres que te quiera si eres hijo de familia? Algo así. La realidad era hijo de familia. Sí, algo así me dijo. ¿Cómo quieres que te quiera si eres hijo de familia? ¿Qué quería decir? ¿Que eres como pobre o que eres...? No, que estaba yo, que todavía dependía de mi papá y de mi mamá. Ya, que todavía eras pequeñito. Era muy pequeño. Era mandado todavía. Y le cogí como un resentimiento a esa chica, yo sí, ¿sabes? O sea, solo porque me dijo eso. Es casi como el que me dijo Montubito ahí en Chone, más o menos. ¿Te lo tomaste en serio? Lo tomé en serio. Entonces así se enamoraba la gente. Esa era la forma una de las formas como se conocía uno, o si no se enamoraba, pero por lo menos se hacían amigos, y, bueno, y ya por ahí comenzaba. Usted sabe que el amor siempre comienza con la amistad. Claro. Que así era. Eran bonitos esos encuentros, así, de toda la familia. Claro. Compartías, reías, sí, hablabas. Y le digo una cosa, que eso ahí era casi pura familia, porque ahí vivían, era la finca de mi abuelo, que le dio a todos sus partes, y eran 7 hermanos, y todos vivían ahí, y todos tenían hijos, y todos se entretenían con eso. Era casi pura familia la que llegaba a esos festejos ahí, casi era pura familia.
Ay, pero ahí voy a salir. Sírvase. Uy. Gracias. Sigue, sigue. Así se daban las cosas en ese tiempo. ¿Qué más podríamos decir de esa época? También nunca faltaban, bueno, no era en todas las partes, ¿no? Ahora le llaman relajo. Antes se decían chivo, un chivo en tal parte. Chiva. Un chivo. No sé si te acuerdas. Tú no te acuerdas ese término. Hay un chivo en el baile. Un chivo era un relajo que había. Nunca faltaba un borrachito por ahí que haga algún problema. Pero al menos ahí donde yo vivía nunca se... O sea, se dieron, pero nunca hubo problemas de peleas, porque en otras partes hasta muertes había. Sí. Hasta muertes había. Por esa situación de los versos de Rueda, de esos chihualos, se produjeron esos problemas. Porque habían, ¿te acuerdas que habían los versos chocantes que le decían, ¿no es cierto? Los versos chocantes. Amor vino. Entonces había gente que sacaba la cara por esa chica que el chico le decía el verso chocante. Y se armaban tremendos relajos por esa situación. ¿Cómo era? Había un verso que decía, pero hablaba de la palabra coqueta, decía, ¿no? Y decirle coqueta a una chica era un insulto grande. ¿Quiere? Sí, como. Ya le traigo. No, ya no le pasó nada. No, acá le traigo. Sí lo hacen ustedes nomás, sí lo hacen ahí nomás. Coqueta, ¿qué pasó con la coqueta? Déjeme recordar por un verso que decía, yo no, pero terminaba diciendo yo, pero tengo 4 reales para darle una coqueta, no sé, algo así decía. Tengo para el arroz y tengo para la manteca. Sí, si tengo para el arroz y tengo para la manteca, me sobran 4 reales para darle una coqueta. Y eso era un insulto, pues ya, eso era, no es que pero ya la chica ya la mandó el verso y le responde el otro de esa manera. Y ahí me... Está muy dulce la piña. Es que puso la más verde. No, está rica. Es que había una que estaba bastante verde, yo la compré así porque como... Para mí está rica. Yo buscaba el otro cubierto y es que ahí se vino pegado el otro. Es que no para los 3 aquí. No, yo cogí los cubiertos y ha estado juntos los No, cubiertos. tanto. Y estaba yo buscando que se me hizo otro cubierto. ¿Y a ella cómo le hiciste? ¿Con versos? No. ¿A quién? Con carta. Mire, hasta esa época era con carta. Y había que buscar a alguien de confianza para que la lleve. Y al que la llevaba le decían alcahuete. En esa época sí, pues hasta ahí, yo cuando la conocí, bueno, ahí fue De palabra. anteriormente, para enamorar a una chica había que ser poeta también, ¿no? Y había que ser avesado o audaz para decirle que la quería y que la adoraba a uno. No era tan fácil la cosa. Y ya. Pero primero había que hacerse amigos y todas esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando la conocí a ella, nos hicimos amigos, después ya le dije que la quería y que la adoraba. Y la mamá era bien difícil, ¿no? Entonces yo no podía llegar a la casa de ella. Y era por carta. Y ya no, esa era la única manera de comunicarnos que teníamos. Cuando pude subir a la casa de ella, era porque, murió la mamá de ella. No digo esa fue la suerte porque no cabe decir. Pero el papá me dijo que podía ir a la casa, pero que nomás de los días lunes y de 7 a 9 de la noche. Y tuve que someterme a esa regla. Y ahí hasta que... Pero no nos casamos, sino que salió del colegio, le dije que se fuera conmigo y se fue conmigo.
Después nos casamos. Entonces había mucha dificultad anteriormente para conversar con una chica. La mamá no, usted sabe que las mamás eran tan, no es que eran celosas, sino que eran muy cuidadosas, ellas cuidaban a su hija con tal mero. Ahí había, o sea, el matrimonio tenía un proceso grande. Primeramente conocer a la chica, hacerse amigo, enamorarla. Ahí pedirle permiso al papá y a la mamá para llegar a la casa. Luego, después de un tiempo de enamoramiento, y si se querían casar había que pedirla. De ahí se pedía y espere no sé cuántos meses para la respuesta. Después de la respuesta, si era así, espere tantos meses para que se case. O sea, es un... Y si el novio no tenía paciencia, bueno, ahí se quedó, ¿no? Si no tenía esa... Pero si la quería de verdad, esperaba hasta lo último. Si no se iba, le decían, ándate, pues yo no quiero esto. Y... Ahora otra cosa también, otra cosa que anteriormente encontrar a la mujer virgen era una cuestión de honor, ¿no? Yo recuerdo un caso, no le voy a nombrar, pero un caso aquí cerquita, se casó un amigo. En esos tiempos, de los tiempos que le estoy hablando. Y no encontró virgen a la civil eclesiástico. Gastó un montón de dinero en el matrimonio. Y recuerdo que estaba en una escuelita por acá. Vimos que pasó él con la señora, a los 8 días de casado. La señora y la mamá de él. Caballo, bueno. Pasaron por decir 9 de la mañana y regresaron a las 2 de la tarde para acá. Ya no iba la señora, la novia ya no iba. La dejó. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Se la fue a entregar a los papás. No la encontró como él la quería. Entonces, ya le digo, era una cuestión de honor que la mujer llegue virgen al matrimonio, ¿no? Parece que eso cuidaba. Y que lo que pasa en esos tiempos, sí existía la virtud de la castidad, que se llama, creo, ¿no? Llegar virgen al matrimonio. Eso era una cuestión... Sí, lo que pasa es que era una cosa de honor, como dices sí, tú. Era una cuestión de honor, o sea, no. Ahora ese muchacho como el que ahí va a parar. Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. Sí, esa es la historia. Pero ahí fue que el novio le mató cuando supo quién era el que le había quitado la virginidad a su... ¿Mató al que la había tenido anteriormente? No se sabía, pero cuando él supo quién era el que le había quitado la virginidad, lo mató. Pero no investigó cómo fue que le quitó la virginidad, si fue por violación o por gusto de ella. Digamos, si fue por lo último, fue algo que no tuvo sentido. No la he leído, me gustan las obras de Gabriel García Márquez, pero esa no. Pues es la más... No puedes dejarla de leer. Es Crónica de una muerte anunciada. Los hermanos Vicario eran los... Sí. El novio y el hermano. Así se da por ejemplo, ¿y sabe qué oportunidad también era? Eso sí lo tengo yo como una especie de anécdota también. Ahorita ya casi nadie baila cogido, ¿no? O sea, agarrado. Usted se baila algún bolero alguna vez con una chica, ¿no? Pero que eso era lo máximo, bailar un bolero con una chica. Claro. El bal. Yo me acuerdo, yo tengo una anécdota cuando yo era enamorado de mi señora. Parece que todavía no me había dicho que sí, todavía no me había aceptado, pero yo ya andábamos los dos ya maduritos casi, ya para... Y había un baile aquí en Las Palmas, con una orquesta. Y estábamos bailando un bolero, una canción que canta Daniel Santos, que yo no he visto a Linda. Linda, cuando está lloviendo, que le hablaba al oído ahí, pues sería cerquitita, porque cuando viene un hermano ella que está, oye, dice mi mami que vayas a la mesa. Y se fue, porque la mamá era dura. Se fue y me dejó ahí. Y yo siempre digo, creo que mi cara está todavía botada ahí en la pista, no le digo recuerdo. Dos veces me pasó eso. 2 veces.
La dama era bravísima, no quería saber nada. Entonces el bolero era la oportunidad para conversar con una chica. Ahora, si usted en un baile, iba a un baile, por decir, en una casa que era con tocadisco, usted le decía al dueño del tocadisco, ahí te voy por una chata y repíteme 3 veces la canción. Esa era la oportunidad que usted tenía para conversar con ella, porque usted sabe que una canción no era 3 minutos, máximo 3 minutos, ¿no es cierto? Claro. En 3 minutos usted no habla nada con ella. Uno le decía, oye, te doy una chata y repítemela 3 veces. O si era con guitarra también. Claro. Era tiempo eso, ¿no? Ahora ponen una que son, uno se hostiga de bailar, ya uno quiere irse a sentar, sí. Y no. Puro brinco. Oye, cuando la chica no le caía bien, uno le ponía la mano aquí, pues, ¿no? Sí, pues. Uno frenaba. Pero en la medida que tú le ibas hablando, le ibas convenciendo, iba aflojando un poco. Hasta que llegaba el momento en que rozaba cachete con cachete ya. Así era, era la oportunidad, pues para enamorarse realmente era una oportunidad del baile. Yo te digo, si tú eres amigo del DJ, le decías, te pongo una chata y repítemela 3 veces o 4 veces ahí. Esa era otra también en los bailes. ¿Te acuerdas que a veces había bailes que no habían 4 parejas, habían 20 muchachos y era que se amontonaban ahí? Ah, sí. Sino que ya una vez por acá le decía, yo no iba a decir, pero habían una serie de muchachos ahí. Desde atrás el chico hacía. Claro. Y la chica. Y ahí a veces los dueños de la casa ahí, a veces sabían poner orden. Decía, bueno, si van a estar así, se acaba el baile. ¿No? Ahí esa manera ordenaba a los muchachos. Pero también era que había poquitas parejas para un montón de parejos que decíamos. ¿No? También las mamás a veces acudían pues a las hijas también. A ver, tú tienes que bailar con todos, con el que te saque, no que tienes que estar esperando a uno. Pero lo que pasa es que la chica ya, si tenía algo con él, o sea, ya sentía algo, tenía que preferirlo. Yo le decía a Manuel que en el caso del bolero, había también un proceso en ese baile, ¿no? O sea, cuando usted a la chica de pronto no lo conocía, lo frenaba con la mano aquí en el pecho, no la cogía por acá, pero ella ponía aquí la mano. ¿No? La presionaba y no lo dejaba que se acerque. Pero en la medida que usted le iba hablando, le iba convenciendo, iba aflojando un poco, hasta que se lograba cachete con cachete. Ese era el momento cumbre ya del enamoramiento, ¿no? Ya la chica le aceptó, ya era entrega inmediata ahí. Porque había bastante timidez también, tanto del hombre como la mujer, había bastante timidez. Claro. Y a veces no se alcanzaba a lograr lo que... Así es. Había que... Eran montubios. Y en esa época también, pero lo que sí mandaba también los corridos. ¿De qué manera? La gente sí que le encantaba el corrido. Claro. Pero lo que sea, nosotros teníamos... La gente tenía por dicho, cuando salía un corrido, decía, adentro, chonta, porque chonta era lo de los corridos. Y ahí era que aprovechaban por ejemplo, en los bailes cuando no toda la gente tenía tocadiscos. La gente que quería hacer un baile, por eso era que se llenaban las emisoras ¿cómo es? Se llenaban los espacios porque el dueño de la fiesta, el dueño de la casa, mandaba, por decir, a poner, hacer mensajes musicales, por decir, 30 canciones, ¿no? Y esas canciones era que justo que las pusieran en esa noche para bailar. Mensajes musicales en el recinto de la chonta, una de tal, con todo cariño le escuché las canciones y ponían, por ejemplo, eran de a 3 que ponían odiador, ¿no? Terminaban esas 2 canciones, ¿no? Se sentaba la gente, ya sentaban en el banco, en el banco, sentaban y comenzaban a ir en unos comerciales y vueltas, mensajes musicales en el centro de la chonta para fulano de y le invité a escuchar tal canción, ahí otra vez, dos piezas más de baile. Y así hasta que terminaba a 1 de la mañana, 2 de la mañana. Porque las emisoras en esa época se quedaban hasta las 2 de la mañana pasando mensajes musicales también. Porque normalmente era las 12 que ya cerraban. Y esa era una de las maneras también de hacer un baile en una casa, cuando no se tenía el tocadisco. Mandaban también a invitar a la familia, a la comunidad, pues. Al baile de San Pedro y San Pablo. Pero, oye, pero eso ya fue como después, pues eso ya fue cuando había... Así, pues invitaban a toda la comunidad. familia, sí.
Y nos decían era gran velorio bailable. Ah, en sí. Talpa, así. Sí, gran velorio bailable. Claro. Así era. Ay, qué tiempos aquellos, ¿no? Tiempos. Yo quisiera que volvieran esos tiempos nuevamente. Recuerdo que había muchachos jóvenes que escuchaban una música lejos, lejos. Allá hay un baile y se iban allá, se alistaban y se iban. Yo casi nunca me gustó ir así, esos bailes tan lejos así. Decían, a mí no me han invitado, pero tampoco me han dicho que no vaya. Que no vaya. Una vez un hermano mío me hizo bailar en un baile, por allá por Cucuy. Me dice, vamos, que me han invitado a un baile por acá. Yo pensé que era que lo habían invitado los dueños de la casa. Y lo invitó, fue un amigo que sabía que había un baile allá. Le dijo, oye, vamos a ese baile. Y él dice que me han invitado a ese baile. Fuimos allá, llegamos, no nos paró bola nadie. A la hora de la comida no nos dieron de comer. Tuvimos que regresarnos por ahí, lejos, como 2 horas de camino a caballo. Entonces, era un baile como privado así, pues no era Familiar, ¿no? Era un baile familiar. Y fue un amigo que le dijo, en esta parte de un baile, y yo me voy para allá. Y me dice, vamos Miguel, que me han invitado a ese baile. Yo le invité, de pronto el dueño lo veía en la casa, pero nada. Que a ese muchacho le encantaba también así, escuchaba una música por ahí así a bailar. Como ellos tenían sus mulares, sus caballos, iban. Y en ese tiempo era pie o a caballo. Había, por ejemplo, San Pablo era una fiesta que se celebraba casi en todas las casas en ese tiempo. No casi en todas, pero en la mayoría de las casas de los recintos. Y una noche, en la misma noche anduve en cuatro bailes. Comencé por acá, por donde los Hileres, donde Benito Faría, de donde Don Pablo Humero, Cerro Azul, que ya murió. Y amanecí en otro baile que era cerca de la casa. ahí amanecí. Y en todos bien comido. Así. Comido y nosotros teníamos la suerte de que, no la suerte, sino que a nosotros a mi papá nos rechazaban ahí, o sea, nos querían la gente ahí. Me acuerdo que llego a la casa del último baile que estuve, esa de la noche que le estoy contando. Me dice, se llama Dios de Navega, se llamaba. Fue como un gusto que yo llegara ahí, ¿no? Y sacó una botella de coñac, era una botella que no decía un coñac, una bebida fina era. Y me dice, esta la tengo para usted, Miguelito, esta botella aquí. Y me comenzó. Y ya amanecí. Llegué como a las 4 de la mañana. Nos dio la comida que se sirvió allí, gallina, y el desayuno al otro día. No al otro día, sino en el mismo, casi a las 2 horas de en la mañana. Pero bien entendido, sí, no. La gente por ahí nos estimaba bastante a nosotros. Y era gente sana, gente buena, toda la gente por ahí. Conocido gente de humilde. la zona. Conocido ustedes por ahí Claro. en la zona. Ya en la final ahí ya quedó. Ya quedaron por ejemplo, ahí en la finca ya vive mi hermano nomás, ahí no viven, y mis primos que quedaron por ahí, ya heredaron ellos de mis tíos, todo eso. Yo ahí ya no tengo nada, ya voy de repente por cuestiones de visita, ¿no? Pero cada que voy, recuerdo los caminitos que hacíamos para los carros. Yo veo por ahí una hoja de zapallo gruesa, me hago una flauta. Esa hoja de zapallo, no sé si tú sepas hacer esos pitos, ¿no? Con hoja de zapallo. Con la hoja de zapallo hacían los pistos, Sí. sí. Se corta Se corta acá arriba que no quede hueco, ¿no? Pero aquí se le hace una incisión aquí abajo, que pasa a todos lados. pequeñito. Y acá se le hacen unos huesquitos para la flauta. Y usted ahí si usted sabe algo de música, le va midiendo las notas. También de esa otra de la caña, una cañita finita que había que le llamaban carrillo. Desde el carrizo, hacer los rondadores. Los rondadores. La flauta también. Yo rondadores sí hice alguna vez, pero no me salí, no. Más bien con las cuerdas de la palma real sí se hacía guitarra. Era un toque que se le hacía, pues usted cogía la cuerda, a esa era en una tabla de madera. Usted le hacía una incisión con el lomo del machete aquí, ¿no? Y ahí ponía la cuerda.
Y ahí le daba otros golpes y ya la cuerda quedaba sellada. Y ya para que levante acá le poníamos un palito aquí y otro acá. Estábamos unos serenos ahí con esa guitarra. ¿No podíamos hacer un día una demostración de eso? ¿Cómo no? Teniendo las cuerdas, pero así rústicamente, ¿no? Coger los materiales y hacemos una grabación para recordar cómo... Podría ser, o sea... Y en ese tiempo, oye, todo... Nosotros no despreciábamos las pilas de los radios, pues, ¿no? Esa era la carga que le poníamos a las latas de sardina para los carros. Sí, pues ahí todo. Esa era la carga de los carros. Las pilas esas. ¿Qué más hacía? ¿Qué otro juguete hacíamos? Los carros de lata de sardina, la flauta esa, la guitarra. Las pelotas de hoja de plátano más. Ah, eso también era mundial. De hoja de plátano. Sí. Nosotros también con media. Una media la llenábamos de trapo mismo, la íbamos apretando, nos íbamos a un árbol de caucho y lo picábamos. Ahí le forramos eso con la leche del caucho. Unos 2 o 3 días secando y quedaba una pelota de calidad para jugar en el... Esas eran las pelotas que jugábamos nosotros. Nosotros no compramos pelota por acá, nada. Así de hoja de plátano, como dice Manuel. Y las de media, una media la llenábamos de trapo mismo o de hoja de plátano mismo, ahí la forrábamos con caucho. O si no, también picábamos el caucho y dejábamos ahí y esa pelota después con el caucho le íbamos arrancando y se iba liando así, ¿no? Se le iba... Eso era como una liga, pues. Claro. Y se iba dándole vuelta hasta que quedaba una pelota de caucho. Pelota, claro. Y esas cosas, eso era mi hermano mayor, Vicente, ese fue que nos enseñó, pues ella era más mayor, pues esas cosas. Vicente es el mayor de ustedes. Sí. No, o sea, el mayor es Wilder, sino que ese es otra mamá. Los balones, los pitos, la guitarra, los carros. ¿Qué otro juguete? También jugábamos con... Mi mamá era costurera, ¿no? Y anteriormente al hilo venían unos carretos de madera. Esos carretos nosotros cogíamos un palo, una horquetita así, y le poníamos y lo hacíamos. Como eje. Como... Claro que a veces eso, como decíamos, trancaba en el suelo y nos pegábamos con la pared. Algunos golpes nos pegamos también en la barriga, porque lo llevábamos así. Entonces trancaba ahí. Eso era. También había, Vicente nos enseñó a hacer unos carritos eso eran con los carretos mismos. Eso con un pedazo de esperma, o sea, de vela y una liga. Y eso ahí le daba, la liga se le daba, o sea, no recuerdo, esa sí no recuerdo bien, ya me olvidé cómo era. Pero eso le daba una manivela así de esa liga a la vela y ese carrito, eso se iba desenvolviendo y él iba avanzando solito. Mira, ese carro a cuerda que se inventaron en esos muchachos. Ese sí no recuerdo cómo era También jugar con la tapa de la cola que se aplanaba. Claro. Se le hacían 2 huesquitos y se ponía una piola ahí. Y eso se hacía así. Ese era otro juguete. Era una creatividad. Una creatividad que ahora nadie la tiene. Nadie la tiene. Nadie hace por hacer esas cosas. De pronto la misma limitación que tenía para eso le hacía inventar cosas. La necesidad de hacer algo, de tener algo para jugar. Sí. Que todo el tiempo estábamos ahí como los caballos de palo, era de los hijos de cacao que cogíamos eso. Nos pegábamos unas borracheras nosotros con eso. Ahí éramos compadres con los muchachos, toditos, compadritos. A esos caballos los hacíamos correr al trote, al paso y al galope. Armábamos unas carreras ahí de caballo, el que llegaba primero. Era una cosa. Las resorteras, las caucheras. Esa era para cuidar los pájaros. La sonda. Sonda. No le llamamos sonda, pero es onda que llama, ¿no? Onda. Esa sí, hasta ahora último yo la usé, que sembraba yo. Le enseñaba a los muchachos, a mí cómo era que hacíamos, cómo era que cuidamos los pájaros. Una mancha de negro fino por allá, de acá, de a 100 metros, te la corría con una lanzaba una sonda de 100. Sí. Hacíamos también los rinrines, ese era con la hualpa, tongora que le decíamos nosotros. Una pepita. Sí, una pepa así, le hacíamos un huequito en medio, ahí ponía un palito y ese era un trompo. Sino que no era que así.
Y a veces salían cucaracheros, a veces salían dormilones que llamamos nosotros. Sí, se dormían. Todo eso nos hacíamos nosotros. Y las boliches eran las boliches de jaboncillo y ¿qué más? Y la tongora mismo. La gualpa esa. La gualpa. Con eso era que jugábamos. Pero más el jaboncillo. Y hacíamos, me acuerdo que nosotros en la casa hacíamos bolichones redonditos de tagua. La tagua ahí con un cuchillo y después en una piedra, la piedra afilar del machete hasta que quedaba así redondito. Y con eso era que jugábamos. Al pepo, con las tongoras mismo. ¿Qué más? Y una cosa que aprendimos y yo todavía la practico es que yo nunca puedo salir del cuarto si no dejo la cama arreglada. En ese tiempo pues mi mamá decía ya y alzaste el petate. Entonces, era que bueno, habíamos el petate en el suelo en una cuja y Había que recogerlo. y había que dejarlo enrollado y en la esquina así y la colcha alzada, pues, todo arreglado. Eso aprendimos desde ahí. Y las camas eran, bueno, de ahí fuimos progresando. Después de dormir en el suelo en petate ya fue en las cujas. 4 patas de caña en la pared ahí pegada ahí el petate. Después ya mi papá hizo hacer unas camitas de madera, pero petate mismo. Ya después ya como pues, fuimos progresando en colchoncito eso de esponja. No, a mí cuando me mandaron a Chile me compraron una camita de fierro, una camita de Esa es que había primero, sí, la de fierro. con un colchón. Fui el primer hijo de mi papá que durmió en colchón. Sí. Y después esa cama la eliminaron porque salió mala, se arrancaban esas cosas, había que estarla ir amarrando. Y mi papá hizo hacer 2 koi. Y eso era más práctico, pues, ¿no? Y más suave para dormir. Más suave para dormir, lindo ese. Y en ese koi ahí terminé mis estudios en Los ese koi koi. parece que ahí en la casa donde vivían ustedes hubo uno, que es el del cuero de vaca. Ese koi ya lo tenemos reservado para el museo. Ajá. Ese koi, cuando la casa parroquial quedó abandonado y lo cogió Dumas. Y lo tiene Dumas en su casa pues como para butaca. Pero es de cuero de vaca. De cuero. Porque lo que hacían, mi papá era de esa lona de las sacas del correo. Eso era un material buenísimo. También. Mi papá hizo hacer 2 de esos koi, uno para mí y uno se dejó acá. Y ese koi hasta lo último, yo aquí lo tuve en esta casa, ese koi. Y después parece que a Vicente se lo cambié con una cama, algo así. Eran bien ágiles eso nomás, uno los doblaba y los llevaba Claro, a los cualquier rinconaba, usted los podía, Sí, usted mover. lo puede transportar a cualquier parte. Cualquier parte. Si hacían estorbo mucho en el cuarto, o usted lo ponía si quería dormir acá, lo ponía. ni Carlos ponía. Si quería dormir allá, lo ponía allá. Pero qué lindo. ¿Qué más aprendí yo en esa época de mi papá y mi mamá en la casa? Sí, no sé. Tantas cosas que nos enseñaron. Ya dije que había que rezar antes de acostarse, ¿no? Lo que antes no hacían mucho de la gente. Y levántese usted de mañana y no salude ahí al papá y a la mamá. Sí. A mí me castigó una vez mi papá, porque no lo saludé. Lo cargué corriendo por todo el patio hasta que me alcanzó y me dio una boleriza ahí. Porque no lo saludé de mañana. Tenía que decir buenos días, papá. Y aquí a mis hijos cuando estaban pequeñitos, ellos se iban a acostar era hasta mañana. Buenas noches era que decían. Ellos no decían hasta mañana, no buenas noches papá, buenas noches mamá. Se acostaban. Ahora ya no hacen eso. Entonces todas esas cosas había que hacer. Eran normas de conducta que nos enseñaron a ser buenos, a ser responsables. Lo que ahora se perdió. Ahora tenemos una juventud totalmente descarriada. Sin referencias, Usted ve conversando ahorita un grupo de jóvenes, ¿de qué cree que están hablando? No hablan de ningún proyecto, de ningún futuro. Trabajo. Le hablan es de qué? De droga, lógicamente. De la música, la la pelada. música
actual, del celular así, de otra cosa no le hablo. Hablando de la historia y con el tema que dices, una pregunta y también una autocrítica por tu parte. O sea, tú eres del grupo 15. Era. Eso digo, ¿cómo se fundó eso o por qué se fundó? ¿Qué supuso? Esto también es parte de la historia. ¿Y por qué no continúa ahora ni por qué no ha dejado una herencia o algo? Bueno, yo tengo entendido que el grupo 15 se fundó como por el año 64, algo así. No tengo una vaga idea. Eso lo podrían decir quienes son fundadores. Pero yo ingresé a ese grupo como en el año 85 fue. Estuve 14 años. Y se trabajó bastante. Yo creo que la obra que sí creo que el grupo 15 hizo, que no fue totalmente, pero sí puso bastante su mano, fue en el parque. Parque. Sí. Ahí hubo gente que trabajó mucho y se trabajaba desinteresadamente. Todo el mundo ponía la mano. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en el grupo 15 era un trabajo bastante duro ser presidente más que todo. Porque se acuerda que había unas sillas esas de tijeras, unas sillas que habían que alquilarlas y había que entregarlas, una por una entregar esas sillas. Una de madera. Sí, y de ahí recibir esas sillas. Y si había un baile había que cargarlas y ordenarlas y todo eso. Era un trabajo bastante duro. Entonces yo dejé el grupo 15 como en el año 98, parece que fue 97. Y ahí continuó, pero yo no sé ahora. Es que, oiga, ahora todas las instituciones que había de esa época ya... Por eso digo que no queda ni un grupo. Lo que tú decías de los jóvenes, Sí. es que no hay grupos así, no hay referencias de grupos culturales, sociales, deportivos. Bueno, lo que pasa es que también con el tiempo esos grupos se mantenían en base a actividades que hacían, pues bailes, rifas, después los bingos, ¿no? Y como con el tiempo todo eso fueron poniéndole trabas para poder hacer un baile, había que sacar no sé cuántos permisos, todas esas cosas. Más se gastaba en eso que en las utilidades que daba el baile. Incluso en los bingos mismos había que sacar un permiso en la intendencia, otro en la tenencia que había que pagar. Entonces ya se puso... Ahí le quitaron también, por ejemplo, al grupo 15 que tenía la actividad de la Madre Símbolo y de la Reina de San Isidro, esa actividad se la quitó el municipio, le prohibió eso, ¿no? O sea, porque esas son actividades que, ¿verdad? Al menos la Reina de San Isidro es el municipio a quien le corresponde hacer esa actividad. Y eso era lo que más le generaba rentas al grupo, ¿no? Porque en los tiempos, o sea, ya primeramente la elección de las reinas era siempre por dinero. O sea, no ganaba la más bonita, sino la que hacía más actividad, la que recogía más dinero. Y por eso fue que el grupo 15 hizo dinero bastante en ese tiempo. Hacía bailes con buenas orquestas, porque había plata, había bastante dinero, se le recogía bastante plata. Y lo hacían de tal manera que cada semana, o sea, por decir, el proceso comenzaba por decir en plena cosecha de café, que era en junio, julio, agosto, ¿no es cierto? Aprovechando esos tiempos, ya nombraban a las candidatas y las candidatas iban a los recintos a hacer actividades, fiestas para recoger plata. Entonces creo que cada 15 días hacían un escrutinio que le hacían. Ese era un baile, y ahí dieron entradas y bebidas, más la plata que daban cada candidata en cada escrutinio. Cada escrutinio. ¿Sí? Y a la final ganaba la que recogía más dinero. Entonces de esa manera era que el grupo 15 se gestionaba para hacer obras. Y digo, esa del grupo 15 sí recuerdo que hubo gente que comentan que ellos trabajaron mucho poniendo el hombro, o sea, picando piedra, porque picaban piedra por acá en el río, cargando la piedra para hacer la obra. El parque. Sí. Bueno, hasta cuando yo llegué ya estaba el parque, sino que nosotros nos encargábamos era de pintarlo cada 15 de mayo, así. Lo pintábamos. Y ahí se hizo un monumento pequeño, creo que usted ahí, era como una... Sí. Creo que desapareció eso ahí. Ahí está, pero Isidro Velasco. Ah, sí, ese sí. Hasta ahí todavía estaba yo en el grupo 15. Ya de ahí me retiré y ya no sé qué.
ya no hacían el programa de madre símbolo, sino que solamente elegían a la madre símbolo así y ya la proclamaban allá donde es, donde es la sede y nada más. Ahora creo que por ahí sobrevive con unos 4 y unas sillas que están ahí que las alquilan de repente, creo. O alquilan la sede ahí que tienen. Sí. Nada más. Anteriormente había el grupo 15, el Club Progreso, el Club de Damas, había un grupo de los Tonis, había diferentes agrupaciones, pero todas ya no suenan, ya no hay nada. Incluso lo que sé que, por ejemplo, que aquí están vendiendo eso ahí. Y yo digo, ¿y podrán vender? ¿Cuál están vendiendo? Escuché que iban a vender ahí la sede de los comerciantes. ¿Cómo venden? ¿Cómo se reparten? ¿Quién? No sé cómo será eso, pero... Porque ahí, por ejemplo, ahí en verdad que ahí no solamente hay plata, del esfuerzo, ahí hay esfuerzo del pueblo en general, del municipio que ha puesto su mano en ciertas cosas, ¿no? Pero escucho que eso están vendiendo. Eso no pueden vender allí. Tal vez que lo que están... Ahora, yo parece que en esos estatutos del grupo 15, cuando yo salí parece que ya estaban los estatutos. Ahí parece que dice que en caso de desaparecer eso pasa al Estado, o sea, para alguna fundación, algo así, para que sirva para beneficio, para beneficio de la a lo que esté vigente, alguna organización. Sí, pero no puede decir que porque usted la puede vender y se repartan con los socios que están y los socios que trabajaron antes, donde queda. Vale. Hemos conversado bastante, yo creo que alguna recomendación tiene. Creo que muchas cosas se escapan, sí. A veces no afloran a la mente todos los recuerdos que uno tiene. Claro, quiere. Pero eso es lo que en síntesis yo recuerdo de mi niñez, de mi juventud en el campo. ¿Cómo ves este proyecto de rescate de la cultura que estamos haciendo y alguna idea que tú nos puedas, como tú ya ese tema ya tienes interés, pues no sé si alguna sugerencia, alguna idea, algún mensaje? O sea, el proyecto yo lo veo como algo muy positivo y yo sinceramente que yo los felicito por esta idea que ustedes han tenido de realizarlo y créanme que deseo que se realice en su totalidad tal como ustedes tal vez lo han planificado, porque esta apuesta cualquiera no es que la toma, ¿no? Y esto lleva mucho tiempo, ya lleva algún tiempo que están en este proyecto, pero es cuestión de decir que hágase la luz y la luz se hizo, hay que trabajar mucho. Yo, en realidad que mis felicitaciones y la sugerencia, seguir adelante, ¿no? Dicen los mexicanos que no se rajen. Seguir adelante hasta no ver culminado el proyecto. Porque yo creo que en unos pocos años más, yo creo que ya nadie va a recordar. Vamos a suponer que desaparezca esta generación de que tenemos ahora 60 años. Ya otros no. Por ejemplo, ya de pronto los hijos nuestros, mis hijos por ejemplo pueden hablar algo, pero por lo que le han dicho, no porque lo han vivido, sino porque le contaron. Por la historia, en el caso mío, yo cuento lo que yo viví. Yo creo que todavía viví esa cultura montuvia en mis años de niñez y adolescencia y juventud la pasé. O sea, por eso yo tantas cosas recuerdo, ¿no? Que se me han grabado. Hablando de las emisoras, yo me recuerdo tantos comerciales que hay de los productos de mentol chino, de cosas, ¿no? De los que hacían en las emisoras. De las colas, de qué más, del Big Vaporru, del mentol, de qué más, del jabón, de la brillantina Rosa Flor, antes me decía mi hijo, papá, cada día se más blanquita la cabeza. El jabón Mambo. Digo, no, es que no me he puesto la Rosa Flor todavía. El desodorante inodoro.
Recuerda que había un Nicanor que los oía, Nicanor, que era sí. Nicanor. De todo eso. Y estamos hablando ahí de los años 60 todavía, ¿no? Claro. Toda esa propaganda. El mentol chino, que había la propaganda esa de gran combate entre el campeón de los pesos completos y el retador Good Pertin Audaz. ¿No? Decía, golpea fuertemente al retador, lleva al campeón hasta la cuerda, tremendo directo a la mandíbula del campeón que cae a la lona. Comienza el conteo, mientras nosotros aprovechamos la oportunidad para hacerle la siguiente pregunta. Campeón, ¿piensa usted abandonar el combate? No, no, solo necesito mi cajita. Su cajita. Pues claro, mi cajita de mentol chino que frotando allí. Yo sí, muchas propagandas esas yo recuerdo. De las canciones que sacaban así del Berfín, el purgante ese que había, ¿no? Ah, esa también es buena, la de los purgantes. Anteriormente nos purgaban con la cápsula esa, ¿cómo era? Quinopodium. Y el otro, el que daban después. El parasitol. Parasitol. Eso era una tortura, ¿no? Algo... Decir que lo purgaban a uno una vez al año. Y era que había que era que lo perseguían, uno no quería purgarse, le ponían la pata en el pescuezo y le metían esa cápsula, se la hacían tragar a la fuerza, casi como le ponían como bozal. freno. tortol, como llaman así, o le cogían así, Sí. y de ahí le mandaban el parasitol. Y un día sin comer. Una vez me tocó comer plátano de la calabaza, sacar plátano para poder curar el hambre, tipo 4. Era que no comíamos nada. Pero eso te lo hacía botar unos rollos de Bichos, lombrices, parásitos, ¿no? lombrices. Eran efectivos esos purgantes, pero Y lo hacían cuando iba a comenzar el invierno. claro, así era. Antes, porque para el invierno hay que estar purgado porque ahí vienen enfermedades, En el invierno se llenaba uno de llagas. sí. Las llagas las curábamos con un montecito que aquí había. Un montecito echaba una leche. Ese montecito usted lo ponía aquí. Le sanaba la charra, sino que quedaba una mancha negra siempre. También la tiatina que La tiatina, o sea, eso era cuando uno estaba, mi mamá decía, cuando tienes inconado, no tienes infección. ¿Sabe qué hacían también? Mi mamá escarbaba al pie de la escalera, escarbaba hacía un hueco y unos 4 dedos de profundidad de ahí, la tierra de abajo, la sacaba, también para la ponía en un vaso, ahí le echaba agua, lo dejaba serenando. Al otro día había que tomarse esa agua, pero había sentado la tierra y se tomaba uno lo que estaba de ahí para arriba. Se le quitaba la infección a uno. Y era efectivo, ¿no? Tampoco no es que me contaron, no que yo lo tomé. Eso se llenaba de... Y eso también se escapó, ¿no? ¿Cómo eran las mamás? Eran verdaderas médicos en su época. eso pues ¿Cómo tenían el remedio a la mano ahí? la medicina natural. A mi mamá llegaban gente por allá de Cucuy, de por allá del cerro a pedirle. Mi mamá se hacía unos jarabes de ajo con cebolla. Y eso era para el ahogo. El asma. Para el ahogo era eso. Y llegaban a pedirle ahí. Mi mamá tenía un jardín. ¿Cómo le llaman? Un huerto medicinal. Tenía de todo ahí. Pero mi mamá no era que curaba ojeados ni nada, sino que ella un dolor de barriga, el paico, ¿no? Ahí está la tiatina, mira. Así, pues esa es. Eso era se hacía un agua con eso. Y se lavaba uno las charras y se sanaba. Era como para la infección. Ponlo ahí para que Sí. se vea. Esta es la famosa tiatina, oye, qué bárbaro. No que no veo el montecito ese de curar las llagas también, que era hecho una lechecita. Y eso nos poníamos. Mi mamá, ya le digo, hacía... y ella también, mi mamá, a entradas de agua, le hacía una lista a mi papá para que comprara lo que era el canime, álcali, mertiolate, yodo, ¿qué más? Dolorine, mejoral. Sí, todas esas pastillas, Oca, que había una pastilla Oca que había antes, ¿no? Oca. Bueno, y tenía un cajón así que no le llamaba botiquín, sino que llamaba era la botica, y en la botica, tal cosa y en la botica.
Ahí tenía todo, y ahí con el nombre aquí. El frasquito le ponía Alca, yo. A la mano tenía todo ahí. La leche de magnesia, bueno, una serie de medicamentos ahí que... Y no solamente para ella, para los vecinos, ahí la familia. Llegaban. Y el asunto de las parteras, de los partos. Los partos. Todo era allá adentro, nada que buscar el doctor. Ahí ya cuando tenían los dolores, las vallas, siempre se tenía un caballo, un mular, ya más o menos en la época que ya estaba lista la señora para parir. Siempre un caballo a la pesebrera que le decían ahí, un mular, listo para ir a ver la partera donde estuviera. Nacimos bien ahí, nos criamos bien, no pasó nada. Y el cuidado que tenían las mamás para el bebé. El cuidado con ellas mismas, o sea, que tenían que estar 8 días en la cama, ¿no? 8 días. En el 7º día no entraba nadie en la cama, nadie. A los 8 días se levantaban forradas totalmente, pantalón, media, zapato, amarrada a la cabeza. Ahí andaban, y ahí no bajaban al patio hasta los 40 días. Y yo creo que ahí era que se bañaban también a los 40 días. Esa partecita no sé si, pero me parece. Claro. O sea, después supe que eso le llamaban cuarentena, ¿no? Cumplir la cuarentena. Y ahora y las mamás nunca sufrían de ningún mal, pues, ¿no? O sea, ahora ya las mujeres no quieren parir, todo a base de ya quieren parir sin dolor. Pero era bien, bueno, yo digo difícil, se dice ahora, pero era ya como una especie de saber que eso iba a pasar y había que estar preparado para eso. Era como algo natural, ¿sí? Decir que iban a ser un Lo bebé. que había que hacer era prepararse nada más. Y si tenían 8, 10, 12 hijos, pues es que ya eran expertas en lo que es un parto, vamos, no es que... Y escuchaba a las parteras cuando decía, puje, no sea cobarde, ¿no? No sea cobarde, puje. Bueno, a ver qué decían, fue varón, fue mujer. Ah, sí, pues. Tremendo varonazo, decían. Y por ejemplo, mi mamá, todos, nosotros nacimos allá adentro, allá en el campo, allá fue nacimos. Mi mamá tuvo 9 hijos en 8 partos. O sea, tuvo un par de gemelos, y allá adentro nacieron bien, ¿no? Y otra cosa, otra costumbre, que con el mismo biberón del mayor creo que se criaron 3 o 4 más, ¿no? Los mismos pañales, pues, los mismos pañales. Y también no eran pañales finos. Claro, eran de tela. Ahí las patas y los pantalones pagaban eran los pañales. Y me acuerdo que hacían las bayetas que le llamaban, que era el plástico, para que te la hacían también de caucho, así como hacían los ponchos de agua. ¿De caucho hacían? Sí. O sea, cogían la tela esa, el liencillo que decían, el liencillo, y lo ponían caucho y eso ya era un encauchado, o sea, y eso es lo que le ponían para cubrir el pañal. Yo el de plástico ya me acuerdo de esto. Lo que sí me acuerdo que mi mamá contaba que, bueno, yo no utilicé eso, pero también la ropa, y yo sí me puse la ropa que iban dejando mis hermanos. Los zapatos no nos compraban zapatos a la medida. Si yo calzaba 35 me compraban 39, para que no se queden, decía. Para que no se me queden. Crecedores. Uno era... Y póngase. Sí, no quieren dar. Y era que tenía que ponerse todo. Ahora los muchachos ya se ponen en lo que ellos quieren. Yo siempre decía decir que ahora, anteriormente los hijos le tenían miedo a los papás, ahora los papás le tienen miedo a los hijos. Tienen que complacerle en todo, si no, ese muchacho se va, se ahorca, se mata, se hace. Dice que a mí nunca me han querido. Bueno, pues ya seguiremos otro día.
Muchas Yo gracias. sí creo que y quedan cosas, muchas cosas que No, claro que no, quedan. no afloran porque... pero- Anótalas y cuando tengas una lista me dices. Vas anotando en un papel, este punto, y ya sí. haces la nota y ya luego ya. Sí, hay tantas cosas que se quedan, ¿verdad? Fotos, sí he conseguido fotos antiguas usted ¿cuál es la foto más antigua que tienen de San Isidro? Hay una que es como de cuando se inauguró el parque o algo así, de 1900, no sé cuándo. Y de No el persona- parque, sino cuando se hizo la parcalización o algo así. 1917 o por ahí. Esa foto está muy bonita. Porque hay una que yo he visto que... Yo la tengo, pero esa es no sé dónde la saqué, pero esa foto tenía la tía Amelia, pero decía que era del 45, una foto de... Tú me dejaste tres, y una que van en un funeral, un sepelio. Hay una que es de un sepelio que la tengo, pero esa fue cuando murió mi abuela. Pero esa es del 75. Ya. Tengo una que es esa se la robé la publicó un hijo de Tomasita. Tomasita Rey, Tomasita, Zambrano. sí, de la de Don León Rey. Cuando están jóvenes, tienen nomás 3 niños. Yo la tengo por aquí, ¿no? Están jovencitos y ellos murieron. Esa foto más o menos debe ser como del 50 y 56, por eso. Se ven jovencitos. Don León con la señora Tomás. Lo que más me encanta a mí es ver fotografías antiguas también. Es lindo Sí, ver. no, ver eso. No es como ahora que te ves cosas para la foto y nada, ya ves la foto como algo original, como algo... Nosotros cuando salíamos allá de la finca a la fiesta era tomarnos fotos. Nos íbamos a tomarnos un retrato, decíamos nosotros. Una vez nos pelaron, nos peló un fotógrafo ahí. Toda la plata que traíamos, casi como a la fuerza nos llevó allá, nos metió al parque a tomarnos fotos. Venía un caballito nos hizo montar ahí, con unas pistolas, un sombrero de charro. ¿Y cuánto cargan? Tanto. Y eso vale en la foto, y eso es lo que vale. No, ¿y la quieren en blanco y negro o a colores? Porque a colores se ve linda, ya, a colores. Ya, la hizo, la sacó. Cogió una acuarela, le hizo agua ahí con un pincel y la pintó. Ya estaba a color. Ay, fue verdad eso. Valían 3 sucres en blanco y negro y 5 sucres a color. de color. Nos quedamos, chiro, hermano. Que éramos pendejísimos. No, es que uno, será verdad, éramos Montubi, pues salíamos de allá era Sí. como pollo comprado, Sí, uno salía arrinconado por ahí. arrinconado, no teníamos... Y ahora que a uno lo identificaban era al paso, le comenzaban a ofrecer cosas y Claro. hasta que no le quitaban la plata, ¿tú sabes? Es que no había, por ejemplo, no te dejaban salir a tú porque era menor de edad, Ujú. tenía que esperar que cumpliera de edad, si no nos podía andar. A uno lo identificaban al paso y comenzaban a ofrecer hasta que lo pelaban a uno. Claro. Bueno, Sí. cualquier Bueno, pues cosa. gracias por todo, Manuel. No le agradecemos. No, la verdad que para mí ha sido un placer y un gusto haber compartido este momento Sí. con ustedes, que se hayan fijado en mí para hablar de esta situación del proyecto que tienen ustedes. No, cuando yo vi una lista, vi ahí el nombre de Miguel Moreira, le dije, Miguel conoce todo lo que era San Isidro, Muchique, Chone, le decía yo, le decía la broma, ¿no? Ujú. Y bueno, gracias por el aporte. También se ha de conocer que se está desarrollando, también va a haber un museo. El proyecto va a construir un museo etnográfico, ¿no? Etnográfico se llama, ¿no? Etnográfico. Sí, donde va a haber, ya tiene el terreno, parece que ya se consiguió el terreno. Ya tenemos el terreno. El museo etnográfico es bueno de que pongan un poncho de agua, alguien haga un poncho de agua. Eso se está recogiendo lo que, Pero no es que, pero creo que eso nadie tiene, que tienen que hacerlo hacer. ¿Quién sabe hacer eso? claro, si no sabe, si no hay, habría que hacerlo hacer. De caucho. Sí, lo que decían antes el lienzo y le forran Sí, con... eran los ponchos de agua que antes, pues, era el del liencillo lo hacían y lo forraban con caucho. Le hacían cuello, y le hacían con unas letras bonitas le ponían, ¿sí sabes? Era ahí para que no entre el agua, Yo no sé cómo era que le ponían las letras, unas letras negritas que quedaban bonitas ahí. con candela.
Con candela era. Claro, una vez que estaba el caucho ya... ¿Sabe quién hacía esos ponches de agua aquí hasta la última aquí en San Isidro? Un hermano de don Rembo Solórzano, Pedro, ya murió, Pedro Solórzano. ¿Qué él hacía? Yo no sé si don Rembo sepa hacer eso, porque el hermano sí hacía. Debe tal vez hacerlo, yo te contaba todo eso también ese día. Y lo hacían con el cuello todo bien. Ah, y hacían también para el sombrero. El sombrero también lo hacían. Para el sombrero le ponían el encauchado. Usted se pone, ya no, usted no le entraba el agua ni a penita. Un día entero a caballo ahí arropado, usted no se mojaba. Son los ponchos de agua. Pues todo eso queremos poner en el museo, pero tiene que ser algo vivo, ¿no? Cómo se elabora, cómo se hace, cómo se utiliza, artesanías. Y todo esto que estamos recogiendo, grabaciones, videos, fotos, pues ahí tiene que reposar. Yo creo que sí, no sé si sería bueno aportar con las propagandas que había antes, ¿no? Dárselas escritas las propagandas. La publicidad. Las publicidades, sí, de antes, ¿no? De Mentolchino, de Vivaporru. Que hasta nombres ponían con eso, ¿no? Claro. Hay nombres que tú encuentras de esa publicidad. Claro. Esa que te Sí, decía pues. la brillantina, ¿cómo que era? Rosa Flor. Rosa Flor. Claro. Esa De Rosa es Flor. el nombre. Pero sí, hasta en Chone hay un señor que llama, un político que llama Fioravanti. Quiero. Fioravanti. Hay Big Vaporru. Vivaporru. Sí. Alberto que siempre me dice, oye, ¿no has visto a Victoria Apretada? Es un nombre que un señor que le puso nombre así a una hija que nació una vez que jugó MLE y Barcelona. Y en el último minuto de MLE iban empate, hizo el gol. Al último minuto y ganó 1-0. Y ahí le puso a la hija Victoria Apretada que nació esa noche. Otro que le puso justo empate. Yo tengo por ahí de un periódico sacado, tengo eso. Eso no. Una vez he leído yo. Sí. Tienes que pasarnos eso. Bueno, pues gracias y seguiremos.